no usaron el modelo de datos en gestión de datos. O sea, ¿y cómo aprenden a hacer una base de datos? ¿O no llegan a hacerlo eso? Una base de datos relacional. No, me parece, profe, que se daba antes, pero ahora no se dio. Lo vimos en una clase así por arriba, pero lo comentaron solamente. Pero no lo van a evaluar ni nada. Ok, bien. Em, bueno, esto de acá de categorías es una relación recursiva que permite tener una categoría que a su vez tenga subcategorías. Por ejemplo, qué sé yo, uno podría decir aguas, una categoría sea aguas, y después haya subcategorías que sean aguas saborizadas, aguas, no sé, aguas no saborizadas y aguas gasificadas o algo por el estilo. Entonces uno puede tener tantas subcategorías como quiera, ¿no? O sea, una subcategoría de una subcategoría de una subcategoría de una subcategoría y así tantos niveles de categorías como uno quiera. Y eso es lo que permite, de alguna manera, armar los filtros. Vieron cuando uno va a esos sitios de compras que siempre tenemos filtros a la derecha, bueno, arriba, a veces a la izquierda o arriba, donde se van aplicando distintos filtros, y a veces los filtros son de categorías o subcategorías. O si yo elijo una categoría, después de ahí me aparecen otras subcategorías, después puedo elegir alguna de esas subcategorías y me aparezcan otras, y así. Generalmente no hay más de 3 niveles, a lo sumo 4 niveles, pero el hecho de tener una recursiva acá nos permite tener tantas subcategorías como uno quiera. Esperen que corto el chat que... Ahí está. Bien, y después tenemos acá el cliente que tiene lugares de entrega o domicilios, digamos, y asociados con localidad, provincia y país. A su vez, el carrito va a tener obviamente un lugar de entrega de todos los que tiene el cliente. Le habíamos agregado acá país y tipo de cambio, porque esto lo habíamos armado como para hacerlo de una forma internacional. Entonces, el precio del artículo está en dólares y acá, de acuerdo al país, está el tipo de cambio, con lo cual uno podría mostrar, de acuerdo al país donde está parado, el precio del artículo en la moneda del país. Tipo de cambio, el símbolo de la moneda, y tengo la referencia del precio del artículo en dólares. Así que con eso uno podría elegir país, digamos, y mostrar los precios en la moneda que corresponda. Bueno, parecido a lo que habíamos armado con algunos agregados más. Acá está la cuenta de usuario, que está asociada al cliente, usuario, contraseña, imagen de perfil, alias, y si está bloqueado o no está bloqueado. Entonces, las relaciones acá, donde ven la pata de gallo esa, a ver si lo puedo agrandar un poquito, donde ven esta pata de gallo, que se llama así, o le dicen así, es el muchos, y del lado donde no está es uno. Y donde ven, además, el círculo implica cero. O sea, esto sería cero o muchos. Es otra nomenclatura distinta a la que usamos en UML, que directamente ponemos los números o ponemos el asterisco. Acá el asterisco sería la pata de gallo, y en el caso donde no hay nada, es uno. Y si está el circulito, cero. Si, por ejemplo, acá tenemos que un cliente siempre va a tener un país asociado, pero el país puede no tener clientes, porque acá tengo cero o muchos. El carrito de compras, acá, bueno, esto hay que corregirlo porque esto sería muchos, no cero o muchos. Ah, no, perdón, está bien. El cliente puede no tener carritos, o puede tener muchos carritos. Pero el carrito, fíjense que tiene al menos un detalle, o sea, carrito de detalle, carrito y carrito de detalle es muchos, no admite el cero acá, con lo cual siempre va a haber al menos un detalle. El detalle siempre va a tener un artículo, aunque
cada artículo podría no estar en ningún carrito de detalle, o podría estar en muchos, porque omite el 0. Bueno, más que nada para que vean de qué forma se puede trabajar con el modelo de datos, y ese es el diagrama que se utiliza en el caso de las bases de datos relacionales, que es un tipo de base de datos que se utiliza en casi todos lados. Si bien ahora están bastante en uso las no SQL, que son otro tipo de base de datos, en el caso de los sistemas de gestión, la mayoría de los sistemas que tienen las empresas instalados en sus servidores manejan base de datos relacional, y se usa SQL como lenguaje. Bien, chocarme algunas restricciones para el carrito de compras. Por ejemplo, el carrito de compras debe tener al menos un artículo. Bien, esa es una restricción. Y tenemos que armarla con OCL, basado obviamente en el diagrama que acabamos de ver. Entonces, a ver, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de restricción tendríamos? ¿Cuál es el contexto para poder armar esa restricción? El carrito de compras debe tener al menos un artículo. Escucho. A ver qué opinan. ¿Nadie? Bien, estamos en ¿Texto no tiene ese carrito? ¿Cómo, perdón? Una ¿El invariante. context? ¿El context cuál sería? ¿El carrito? Carrito, bien. Context. Carrito, bien. ¿Qué tipo de restricción? ¿Una invariante? Es un invariante. Invariante. O sea, para que se cumpla en todos los carritos. O sea, Claro. la invariante se cumple en cada instancia de la clase, con lo cual estaríamos obligando a que se cumpla en todos los carritos. Invariante, perfecto. Sí. ¿Y cómo sería la invariante? Self.carrito detalle. Self.carrito detalle, self.carrito detalle, ahí estaríamos Punto cantidad. obteniendo, con self.carrito detalle, ¿qué obtenemos? La cantidad de artículos que El habría. objeto, ¿no? Ah, cantidad Una de... colección de carrito detalle, o sea, una colección de objetos carrito detalle. Claro. Hay que hacer Bien, un size ahora. a eso le tendríamos que sacar el tamaño. Ok. Ahí. A eso le aplicamos size para sacar el tamaño. ¿Y qué más? Tiene que ser por lo menos igual a 1. Por lo menos igual a 1, ¿qué sería? Mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. Bien. Mayor o igual a 1. Bien, perfecto. Entonces, con el context en carrito, self.carrito detalle nos devuelve una colección de carrito detalle que representan a la cantidad de artículos distintos, ¿no? Estamos hablando de cantidad distinta de artículos, no la cantidad que está acá adentro, porque la cantidad que está acá adentro es la cantidad de un artículo. Esa cantidad es de un artículo en particular. Y la cantidad de objetos carrito detalle son la cantidad de artículos distintos que compra la persona. Si al menos hay un carrito detalle, entonces al menos hay un artículo. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá, no? Self.carrito detalle, que es la colección de carrito detalle, le sacamos el tamaño y decimos que eso tiene que ser mayor o igual a 1. O sea, habiendo 1, entonces puede existir el carrito. Con esto, ¿qué le estamos diciendo
al que hace después el desarrollo. A ver, ¿qué significa para el que hace el desarrollo? No puedo permitir que haya un objeto carrito sin un artículo, o sea, sin un carrito de detalle dentro. Claro, le está diciendo que hasta que no haya el usuario querido comprar algo, o sea, hasta que no haya seleccionado algún artículo, entonces no crea el objeto. O sea, no creo el objeto carrito detalle hasta que al menos un artículo tenga que estar adentro. Esa sería la idea de este caso. Porque yo podría estar mostrando la imagen del carrito con 0, por ejemplo, pero que no exista el carrito como objeto en sí, porque no tengo para qué, o sea, no tiene un sentido que nosotros creemos un objeto que todavía no contiene nada. O sea, en este caso, crear un carrito para que no tenga ningún artículo no tiene sentido. Así que con esto estamos diciendo que la existencia del objeto carrito ocurre solo cuando haya un detalle al menos. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Con esa? ¿No? Bien. Después dice, los clientes pueden hacer solo una compra por día. Los clientes pueden hacer solo una compra por día. ¿Cómo armamos esa restricción? Eh, la fecha en carrito tendría que evaluar la fecha en carrito. ¿Tendrías que evaluar la fecha del carrito? Sí, al contexto sería en cliente. Los carritos asociados a ese cliente, tienen cada uno una fecha, y esa fecha entre carritos no puede ser igual. Bien, pero ¿cómo haces referencia a una fecha? Primero, ¿qué tipo de restricción habría que escribir? A ver, para tener un poco en claro lo que hay que hacer. Podría ser una precondición antes de crear el carrito. Bien, perfecto, porque si no tengo una precondición, o sea, si no escribo una precondición que se aplica sobre una operación, no tendría una referencia de fecha para poder chequear de alguna manera. Porque si yo quiero escribir un invariante, en el invariante no hay parámetros, con lo cual, ¿cómo podría entonces obligar a que exista una fecha por día, o sea, un carrito por día? En cambio, si escribo una precondición que se escriben sobre operaciones, yo puedo definir una operación, esa operación va a tener parámetros, entre los parámetros obviamente va a estar la fecha, entonces puedo hacer que se chequee antes de hacer el alta del carrito, que no haya un carrito en la fecha ya definida. ¿Ok? Bien, ¿dónde estaría la operación esa? Porque tenemos que definir el context. Context. Sería el cliente. No. Cliente no debería tener, no debería tener la responsabilidad de crear carritos. Sería un error. Estarías aplicando mal las asignaciones de responsabilidad. Pero, ¿cómo podría conocer de quién es el carrito? ¿Cómo? ¿Cómo podría conocer de quién es el carrito? Si vamos a crear una precondición, va a ser una operación. La operación tiene que estar en algún lado. Nosotros tenemos, a ver, antes que nada, porque si no, va a haber un problema. Ustedes, si bien están haciendo CL, no tienen que dejar de lado lo que ya hicimos a esa altura, que es asignación de responsabilidades. ¿Bien? Entonces, antes que nada, tienen que saber ubicar bien la operación, dónde va a estar la operación. Y eso se hace a través de los patrones de asignación de responsabilidad. Si yo pongo en cliente la operación crear carrito, está mal, porque no tiene por qué el cliente ser responsable de crear carritos. No hay ningún patrón de asignación de responsabilidad que te diga que la operación crear carritos va a estar ahí. Entonces, dicho esto, Claro, ¿dónde está debería bien, sí. estar la Sí, en operación? carrito.
No, tampoco. Carrito encargarse de crearse a sí mismo también es un error grave. Carrito puede tener controller. Carrito controller, claro. Carrito controller o alguna clase que esté fuera de nuestras clases de dominio. Carrito controller o el controlador que sea o alguna clase que hayamos creado para eso va a ser la que se encargue de el alta del carrito. Que no es lo mismo que el constructor de carrito. O sea, estamos hablando de cosas distintas, ¿no? El alta del carrito es una cosa, el constructor de carrito, obviamente que va a estar en carrito, porque todos los constructores están en sus clases, pero el alta siempre va a estar en una clase aparte, que normalmente no es una clase que ya exista acá. Así que bueno, entonces, carrito controller es la clase donde va a estar la operación. 2 puntos, alta de carrito o alta carrito, y ahora tenemos que decirle cuáles son los parámetros que necesita el alta de carrito para hacerse. Díganme, a ver, ¿qué necesito? Para poder crear el carrito, al menos. ¿Y vas a necesitar el ID? O sea, No, todos los el ID parámetros del nunca, carrito. jamás. Em, Ya lo hablamos esto, ¿no? Ojo, también. El ID es un tema de la base de datos. En el modelo de clases, los IDs no existen. Esto sería un modelo de datos. El ID sería la APK de la tabla, pero no lo vamos nosotros a pasar como parámetro, sino que eso siempre lo maneja el modelo de datos, la base de datos automáticamente. Un cliente. Entonces, el cliente es un dato, bien. Vamos a ponerlo acá. Cliente de tipo cliente. ¿Qué más? Y después todos los atributos de carrito. Eso te diré. Los que necesito inicialmente, como para poder crearlo, ¿cuáles serían? La fecha de creación. La fecha. Bien. Podríamos también usar la fecha del día, ¿no? Pero bueno, eso depende de cómo lo manejemos. ¿Qué más? El número sí lo maneja. El número probablemente hagamos que lo maneje el sistema, así que no lo pasamos. ¿Qué más? Un importe total, pero iría inicializado en 0 o ya iría con el valor que le devuelva a carrito de detalle. ¿Y qué nos dice esto acá? Está bien, iría con el valor que le devuelva a carrito de detalle. Exacto. El importe total. O sea, las restricciones van aplicadas todas juntas, con lo cual el importe total, en el momento de crear el carrito, importe total. En el momento de crear el carrito va a existir como tal, como dato. Si no, si tenemos igual a 0, entonces no deberíamos crear el carrito. Así que al menos un importe total vamos a tener. ¿Qué más? A ver, ¿cuáles son los datos, por más que no los carguemos inicialmente, qué datos tiene el carrito? Todas las clases que puede llegar a tener asociadas sería ¿Cuáles son las que son del carrito? A ver. un lugar de entrega, El lugar de entrega, que podríamos no tenerlo al inicio de la carga. Bien. ¿Qué más? los métodos de pago, La forma de pago. Bien. O sea, el pago en sí. ¿Qué más? el carrito de detalle sería. Bien, pero ese sí lo vamos a tener que tener. ¿Sí? Bien. Entonces ahí estamos cargando por primera vez, creando por primera vez el carrito, entonces le vamos a estar pasando el detalle. ¿Mm? Que al menos va a tener uno, pero eso no quiere decir que no tenga más de uno. Así que detalle de
talle, que va a ser, por acá, no me deja usar el... Ahí está. Detalle de 1 a muchos. Ahí. De tipo carrito detalle. Bien, entonces fíjense, tenemos, el carrito tiene la fecha que se la estamos pasando, la fecha de entrega que la vamos a tener que pasar, pero que por ahí todavía no la elegimos. Porque por ahí, generalmente cuando hacemos una compra, sobre el final nos dicen la fecha de entrega, o nos definen la fecha de entrega, o nos dan a elegir la fecha de entrega, lo mismo que el lugar de entrega, ¿no? El número, que lo va a hacer automáticamente el sistema, con lo cual no se lo pasamos. El importe total, sí se lo pasamos. ¿Qué más tenemos? Igual que con la Sí. fecha de entrega y el lugar de entrega ocurre con el método de pago, ¿no? El método de pago, el pago y el medio de pago y el pago se elige al final. Por eso no se lo estoy pasando ahora en el alta. Eso después sería en una modificación o en el agregar, ¿no? En el alta inicial creamos el carrito, creamos al menos un detalle, el cliente asignado, obviamente que eso sí, el cliente es un dato, el lugar de entrega se lo dejamos para después, la fecha de entrega es para después, el pago para después, medio pago para después. ¿Bien? Bueno, con esos datos ya tenemos como para el alta del carrito. Entonces, ya tenemos el contexto. Carrito controller es la clase que lo va a contener, alta de carrito la operación, cliente es un parámetro, fecha es un parámetro, importe total es un parámetro, y el detalle del carrito es un parámetro. Entonces, ahora sí, precondición, que es lo que vamos a tener que definir, ¿y cómo sería la precondición? Tendría que parar mi cliente Bien, cliente es un parámetro. y el parámetro cliente Cliente tendría que conocer la colección de los carritos, que tenga ese cliente asociado. punto carrito. ¿Sí? Eh, Esa es la colección de carritos que tiene el cliente antes de la ejecución de la operación. Sí. Y ahí podría comparar el último elemento del carrito con la fecha que le pasé como parámetro. ¿Por qué el último elemento? Porque sería el último carrito que hizo. Primero que no tenemos ningún orden acá en el modelo. Pues claro, por eso hablo del último, o no sé, bueno, sí puede ser. No, al no tener un orden no podemos hablar ni de último ni de primero, sino que tenemos que hablar de una colección. Salvo que nosotros acá hagamos que cliente con carrito tenga una relación ordered. En cuyo caso sí habría un orden de carritos. Y ahí sí podríamos comparar el último. O sea, sería complicarla. No es necesario fijarnos cuál es el último, sino que directamente podríamos hacer una búsqueda dentro de la colección y listo. Por cada elemento de la colección tendría que comparar la fecha. Claro, exacto. Pues se puede hacer directamente un select. Ojo, si estuviese ordenado la colección, entonces podríamos decir, bueno, tráeme el último, que podemos usar la operación, la función last, ¿sí? Cliente.carrito, last, y ahí nos da el último, y ahí nos fijamos si esa fecha es igual a la que tenemos para cargar, ¿no? En ese caso sería algo así, last, ahí tengo el último, ¿no? Y si tengo el último puedo decir punto fecha. ¿Y eso qué tendría que ser? Distinto al parámetro de paso. Distinto a fecha. O bueno, si está Eso- ordenado, Eso tendría solo que si ser está ordenado. menor, Ojo, ¿no? Sí, podemos decir, pero igualmente cuando ya le pongas distinto no importa, porque ya estaríamos
Sí, tendrías que bloquear también la posibilidad de que no se cargue una fecha más vieja. Así que sí, es verdad. Tiene que ser mayor. La fecha que tenemos mayor a eso, o la fecha de lo que está menor, o la fecha que tenemos mayor. Esto sería entonces si tenemos ordenada la colección, cosa que acá no está definido el orden. Entonces, si no tenemos ordenada la colección, entonces tenemos que hacer directamente el select, ¿no? O el not exist, también se puede hacer. Con el select sería select c tal que c punto fecha. Podemos poner igual a fecha. Ahí estaríamos buscando que exista alguno con fecha igual a la que tenemos. Y a eso le podríamos sacar el size. Y eso igualado a 0. ¿Select devuelve un número o una colección? Una colección, ¿no? El select recorre la colección y filtra. Claro. Recorre la colección y filtra. Con select recorremos la colección de carritos, en este caso del cliente que tenemos como parámetro, y buscamos un carrito con fecha igual a la que vamos a cargar. Eso tendría que ser 0 para que yo pueda cargarlo. O sea, la precondición va a dar true cuando no exista ningún carrito con fecha igual a la que estamos por cargar. Eso es una opción. También podríamos poner not exist. En lugar de usar el select, podríamos decir el not, ¿sí? Exist, c tal que c punto fecha igual a fecha. Ese está bastante más acotado, inclusive hasta se entiende casi como lenguaje natural, que no exista una fecha igual a la que tenemos como parámetro en la colección de carritos que ya está cargada de ese cliente. ¿Ok? ¿Había una función que directamente cuente? Hay una función que cuenta, sí, pero termina siendo bastante parecido al select. Sí. Así Sí, hay no muchas tendría que formas. sacarle el size. Claro, con el count podríamos hacer que cuente la cantidad de carritos con fecha, y eso de igual a 0. Tendría que ser también. Sería count, c tal que c.fecha igual a fecha, igual a 0. El not exist directamente te va a dar true o false, dependiendo de lo que uno quiera poner adentro de la restricción, y no tenemos que igualarlo a nada, porque directamente vamos a tener un valor true o un false. Ahí, cuando dé true eso, será porque no exista ninguna fecha igual a la que tenemos como parámetro. ¿Ok? ¿Entendió esto? Así que, siendo una precondición, entonces no se va a poder ejecutar el alta si no se cumple esto. O sea, vemos cuáles son los carritos que tienen cargados. Si existe algún carrito que tiene la misma fecha que la que queremos cargar, entonces no va a dejar que se cargue. ¿Ok? Vamos con este. Por cada categoría de artículo debe haber al menos 3 marcas distintas. Por cada categoría de artículo debe haber, sí. En el caso de la categoría que tiene subcategorías, en las subcategorías puede estar la marca, no en la categoría general. Cualquier categoría que esté asociada al artículo. ¿Ok? Porque va a haber categorías que están asociadas a categorías. Y habrá categorías que están asociadas a artículos.
Así que a mí me van a interesar solamente esas, las otras no me interesan. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sería la categoría más baja de todo de toda esa estructura de categorías. Es una jerarquía. Entonces, por cada categoría de artículo debe haber al menos 3 marcas distintas. ¿Cómo logro escribir esa restricción en este sector de acá? ¿Qué sería? ¿Cuál sería el contexto? Siempre acuérdense que primero definen el contexto, después definen el tipo de restricción y después se escribe la restricción. ¿Cuál sería el contexto? Según el texto. Artículo categoría. Bien. Artículo de categoría, que es sobre el cual cabe o se carga, digamos, la restricción. Entonces acá sería context, artículo, categoría. Perfecto. ¿Qué tipo de restricción va a ser? Un invariante. Invariante, bien. Bien, ¿y cómo escribimos la invariante? Sería self. Self, que es artículo categoría. A ver. Punto artículo. Self.artículo. Bueno, a ver. Self.artículo. Ahí devolvería la colección de artículos. ¿Esto qué nos da? La colección de artículos de esa categoría. Sí. Self.artículo, la colección de artículos de esa categoría. Bien. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Que por lo menos el tamaño de esa colección sea 3. ¿No? No. Nada que Como ver. regresión. A ver. ¿No tenés que navegar hasta marca ahí, profe? Por cada categoría de artículo debe haber al menos 3 marcas distintas, dice. ¿Puedo navegar hasta marca? Me tengo que quedar con las marcas. Bien. O sea, yo acá no puedo poner punto marca, porque estaría mal. ¿Sí? Porque self.artículo es una colección. Entonces, si self.artículos es una colección, yo tengo que trabajar con alguna función para que esa colección la pueda manipular, si no, no la puedo manipular. Entonces, hasta ahí voy bien. Self.artículo es una colección de artículos. Pero yo tengo que asegurarme de que haya al menos 3 marcas distintas, con lo cual el artículo no me sirve, sino que me sirve la marca. ¿Cuál era la operación que me permite quedarme con las marcas de los artículos en este caso? Select. Bien, select. Perdón, no está bien. Escuché lo que quería yo escuchar, pero no es select. El select me permite recorrer la colección y filtrar la colección, pero me voy a seguir No quedando sería. con una colección. ¿Cómo? No dije nada. No, puede ser que la Con el select me sigo quedando con una colección de artículos. O sea, ¿Es estoy en la OCL misma. is kind of? OCL is kind of. Eso se usa cuando hay una generalización. Acá no hay una generalización. ¿Para qué quiero OCL is kind of? El OCL is kind of me permite saber si una clase es de un tipo o de otra, en una generalización. ¿Cuál es la operación que me permite quedarme con una colección distinta a la que tengo? Distinto en cuanto a que no son los mismos objetos. ¿Ya se olvidaron? Miren que es importante que lo sepan esto porque lo van a tener que usar. Un collect. Collect. El collect es esta función recorre
la colección de objetos que tenemos, y nos permite quedarnos con una colección de objetos distintos, o sea, cambiamos el tipo de la colección con esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos A, tal que A punto marca, ¿sí? Porque fíjense que marca es un atributo de artículo. Un artículo tiene una marca. Entonces, si yo tengo una colección de artículos, la recorro y me quedo con las marcas, ahora no tengo más una colección de artículos, sino que tengo una colección de marcas. ¿Hasta acá? A eso podría ¿Bien? aplicarle. Sí, Bien. Ahora tengo una colección de marcas. ¿Qué tengo que hacer? aplicarle una set para eliminar las repetidas. Bien. Es importante aplicar un asset, porque si no voy a tener una colección de marcas, pero pueden estar todas repetidas. Así que necesito asset. Entonces, tenía una colección de artículos, la recorro con collect, me quedo con una colección de marcas. Obviamente que tengo un montón de artículos con sus marcas, puede haber repetidas. Como puede haber repetidas, necesito quedarme solamente con las marcas que aparezcan, pero no repetidas. Con el asset transformo el bag que teníamos, o sea, es un bag, que es una colección que admite repetidos, lo transformo en un set, que es una colección que no admite repetidos. Así que ahora me quedo con una colección de marcas no repetidas. Y entonces, Eso tendría que ser mayor o igual a 3. el size de esto, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a 3. ¿Qué es lo que me pide? Por cada categoría de artículo debe haber al menos 3 marcas distintas. ¿Sí? Entonces, self.artículo, colección de artículos. Con el collect me quedo con las marcas. Ahora tengo colección de marcas, pero puedo tener repetidas. Con asset transformo el bag en un set y elimino los repetidos. Con el size de lo que me quedó, saco el tamaño, y eso tendría que ser mayor o igual a 3 para que haya al menos 3 marcas distintas para esa categoría de artículos. Para cada categoría de artículos. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Después dice, las compras solo pueden hacerse en Argentina o Uruguay. Las compras solo pueden hacerse en Argentina o Uruguay. Bueno, a ver. ¿Dónde aplicaría esa restricción? ¿Cuál sería el contexto? Con hacerse se refiere a que solo que el país puede ser en Uruguay donde estoy haciendo la compra o el lugar de entrega puede ser por Argentina. Porque podría estar en Chile pidiendo la entrega en Uruguay, por ejemplo. Pero, ¿cómo harías para que eso lo puedas controlar según este modelo? O sea, estaríamos hablando de algo que podemos hacer de acuerdo al modelo que tenemos. En este caso, ¿cómo controlás que no se esté haciendo desde Argentina a Uruguay? Se cortó y no entendí. ¿Eh? No, que se me cortó y no entendí. Entendí el final. Digo, ¿cómo controlarías que no se estén haciendo desde Argentina o Uruguay? Con el modelo que tenés. Está bien, no podría controlar. No, por eso no podrías controlarlo. Entonces, vayamos a lo que sí podemos, que sería en este caso la entrega. Claro, está bien. Bien. Entonces, ¿cómo sería? El context Sería el carrito. bien. Las compras no pueden hacerse en Argentina o Uruguay, el context va a ser carrito porque el carrito es lo que representa la compra. Bien. Context carrito. Context carrito. Bien. ¿Qué tipo de restricción?
Si el lugar de entrega lo pongo al final, podría ser una postcondición. ¿Una? ¿Una qué, perdón? No, dije una postcondición, pero no. No, acuérdense que si el context es una clase, no puede haber una precondición y una postcondición. Eso también tienen que tenerlo claro, ¿eh? No cualquier tipo de restricción cae sobre cualquier tipo de elemento, de componente. Si ustedes definen context carrito, estamos hablando de una clase. Si es una clase, es un invariante. No hay muchas opciones. Si el context es una operación, bueno, en ese caso podría llegar a ser una precondición, una postcondición, o podría llegar a ser también una consulta, un body, porque justamente las restricciones body son sobre consultas, así que en ese caso podría ser una operación con postcondición o un body. Y después los demás son sobre atributos, o sea, el valor inicial y el derivado son sobre atributos. Así que el context que ustedes definen ya medio como que les dice lo que van a tener que escribir. En este caso el context dijimos clase, así que lo que vamos a tener que escribir es un invariante. Después, si queremos escribir otra cosa, entonces ya tenemos que cambiar el context. Pero en principio el context estaría bien, porque si yo tengo una restricción sobre todas las compras solo pueden hacerse en la región de Uruguay, el invariante iría bien porque estaríamos definiendo que la restricción recae sobre todos los objetos carrito, o sea, sobre todas las compras. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo sería? Sería self, punto lugar de entrega, punto localidad, punto provincia, punto país, y ahí tendría que encontrar Argentina, Uruguay. Bien, self, punto, lugar, entrega, punto, localidad, punto, provincia. punto, país, ¿qué? No sé si tenía un atributo el país, nombre. Sí, no. Nombre. Punto nombre, ¿qué? Igual a Argentina. Igual a Argentina, bien. O Uruguay. Bien, pero si yo pongo acá O, tengo que volver a repetir todo. O, y todo otra vez. Esto. ¿Cómo evito para tener que volver a repetir todo otra vez? A ver si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda cómo se hace? Con un D o T, puede ser. ¿Con un? Mm, No te escuché, perdón. no, estoy pensando en voz alta, perdón. Ok. Si lo escriben todo, no pasa nada, o sea, está bien. Yo digo para no tener que volver a escribir todo esto. ¿No se acuerdan? Let, país, dos puntos, un let. ¿Sí? País, dos puntos, lo defino como todo esto. Entonces acá pongo igual a país, perdón, invariante, país igual a Argentina o país igual a Uruguay. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió?
Con eso me ahorro tener que escribir todo eso 2 veces. Si no, se escribe todo eso y listo, no pasa nada. O sea, no va a estar mal porque escribamos todo eso. Pero para una cuestión de economía de líneas en la restricción, podemos hacer eso. Bien, se define un Profe, let con un alias. Sí. una consulta, ¿por qué en este caso sí podés navegar entre clases y en el anterior artículo categoría no? Porque en este caso, la navegación, fíjate que es todo hacia uno. Carrito hacia el lugar de entrega es uno. Uno. Del lugar de entrega hacia localidad es uno. De localidad hacia provincia es uno. Y de provincia hacia país es uno. Entonces siempre llego a un objeto. Está Yo bien, de carrito voy al lugar de entrega, tengo un lugar de entrega. El lugar de entrega a localidad tengo una localidad. Localidad, provincia, tengo una provincia. Provincia, país, tengo un país. País, ah, punto nombre, lo puedo hacer porque tengo el objeto país. está bien, viste, ¿Mm? joya, En el otro caso, eran muchos. De cliente a carrito, tengo muchos. Ya ahí no puedo hacerlo. Es una colección. está bien, joya, joya. Bien. Y por último, el lugar de entrega debe ser un domicilio del cliente. El lugar de entrega debe ser el domicilio de un cliente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo armo eso? ¿Cuál sería el contexto? Domicilio del cliente sería el lugar de entrega, en este caso. El domicilio del cliente sería el lugar de entrega, pero en la relación de uno a muchos de cliente. El lugar de entrega del carrito sería esta relación de acá. ¿Mm? Esto bien armado tendría que ser así. Domicilio. ¿Mm? Y acá le tendríamos que poner, a ver si me deja, acá. Lugar de entrega. Ahí está. Ahí estaría bien armado. Porque el domicilio, ¿sí? Cliente, muchos domicilios. Carrito, un solo lugar de entrega. El domicilio hace a las veces del lugar de entrega. Entonces la restricción sería, el lugar de entrega debe ser un domicilio del cliente. Entonces, ¿cómo lo armo? Entonces, también sería carrito. El context es carrito porque es el lugar de entrega del carrito, ¿no? De la compra. El context, carrito. El tipo ya dijimos es un invariante porque si el context es la clase, entonces no tenemos otro que escribir un invariante. Y ahora, ¿cómo sería? Self, punto, Sí. lugar de entrega, Bien. Self, punto, lugar entrega, que estaríamos yendo desde carrito hacia domicilio, pero a través de la operación del rol, el lugar de entrega. O sea que nos quedamos con el lugar de entrega. Sí. y eso tendrá que compararlo con ¿Con cada qué? domicilio que tiene asociado el cliente. Bien, ¿cómo hacemos entonces? Profe, ¿podría leer nuevamente el enunciado? Sí, el lugar de entrega debe ser un domicilio del cliente. Con self.lugar de entrega tengo el lugar de entrega. Los domicilios de los clientes, ¿cómo los obtengo? Y eso tendría que ser igual a self, punto cliente, punto Si yo domicilio, pongo igual acá a self.cliente, sí, domicilio, ¿un qué? Sí, tengo que hacer eso. O sea, esto que estoy haciendo acá no puedo hacerlo porque self.cliente.domicilio es una colección. Yo no puedo igualar un objeto a una colección. Eso estaría mal. Entonces, podría hacerlo si conozco el lugar de entrega y lo filtro hasta que me quede un solo elemento. ¿sí? ¿Cómo sería?
sea, tendría que El tener lugar de entrega es definido, esto. Ese es el lugar de entrega. pues podría usar un let para definir el lugar de entrega y eso ¿Con compararlo. un exist? No tiene sentido hacer un LED porque es solamente esto el lugar de entrega. No me ahorro nada. Con un, perdón, alguien dijo, ¿Con un exist? ¿en dónde iría el exist? Digamos que el lugar de entrega exista en el array de los domicilios del cliente. Bien, a ver, set.cliente.domicilio. Exist. ¿Cómo sería? Lo que estaba escrito antes. Claro, el Set domicilio de punto- entrega. No, lo que está escrito antes no. ¿Cómo recorro? ¿Cómo uso el exist? Ah, de tal que de punto te quede es igual a domicilio de entrega. Delta que D es igual a set.lugar de entrega. Creo, ¿no? No sé. Ustedes me dirán. D, ¿qué sería? ¿Qué representa cliente. D en el exist? Los D. domicilios. Cada domicilio. El D es una variable que va a tener en el recorrido, ¿sí? El exist va a ser un recorrido de los domicilios del cliente. En D va a ser donde esté cada instancia que encuentra, ¿no? O sea, mete ahí adentro cada instancia que encuentra dentro de la colección y después nosotros hacemos con eso algo. En este caso estamos diciendo que la D, que va a ser una instancia del domicilio, sea igual a self.lugar de entrega. ¿Está bien que igualemos D a self.lugar de entrega? ¿Es correcto eso? ¿Estamos igualando cosas del mismo tipo? Recuerden que es tipado CL. Si no igualamos cosas del mismo tipo, entonces está mal. Ese D igual a self.lugar de entrega, ¿está bien? Habría que comparar cada parte, o sea, la localidad. No, la pregunta es, si D igual a self.lugar de entrega, ¿es una igualdad que corresponde o que no? Es una instancia de la clase domicilio y self.lugar de entrega también es una instancia de la clase domicilio. Bien, entonces está bien. ¿Sí? Bien, listo, no hay que hacer más nada. Si nosotros comparamos un domicilio con otro domicilio, está bien. El tema es que haya igualdad de tipos en esa igualdad que estamos definiendo. No es necesario que igualemos calle igual a calle, número igual a número. No, sería una locura hacer eso porque con solamente preguntar si este domicilio es igual a este domicilio, objeto domicilio igual a objeto domicilio, está perfecto. Estamos igualando objetos y eso nos va a dar un true o un false de acuerdo a si es igual o no. Bien, ya está. ¿Qué pasa ahora? ¿Terminó? ¿O hace falta algo más? Ese exist devolvería un true o un false. ¿Cuándo devuelve true? Porque lo que nos interesa es cuándo devuelve true. Cuando existe, cuando es igual. Bien, entonces ya terminamos. Porque la restricción que estoy escribiendo es pensada desde el punto de vista del true. Eso va a devolver un true cuando el lugar de entrega que elegimos en el carrito pertenezca a los domicilios del cliente. De alguna manera estamos obligando a que cuando un cliente elige un lugar de entrega, lo pongamos como domicilio de ese cliente, se lo guardemos como domicilio del cliente. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, y ahí tendríamos las 5 restricciones escritas para carrito de compra.
Si la restricción fuese... profe, Sí, si la restricción fuese que es la misma, y si dice que si no está lo debería agregar, ahí eso sería una precondición para una función. no, ahí ya tendrías que meter un if, todo eso, if not, todo eso. Entonces, ya tendríamos que hacer un sí, si no. ¿Sí? De todas maneras, esto que estamos leyendo ahí significa lo que vos me acabas de decir. No hace falta hacer más que nada, más que esto. ¿Cómo haces para que se cumpla esto? Si vos sos desarrollador, lees esto, ¿cómo haces para que se cumpla? Y el código tendría que comparar uno a uno los elementos de la colección contra el parámetro que le haya pasado, que sería en este caso el lugar de entrega. No, vos estás pensando en cómo resolver esto en pseudocódigo y yo te estoy diciendo cómo haces para que se cumpla. ¿Cómo haces para que funcionalmente el sistema cumpla con esta condición? ¿Cómo haces? Yo soy usuario, empiezo a crear un carrito, hago toda la compra, llego al momento de elegir el lugar de entrega. Listo. Elijo el lugar de entrega. ¿Cómo haces vos para que eso se cumpla? Y tendría que mostrarle las direcciones que tiene cargadas. No, porque si yo quiero elegir un lugar de entrega, lo puedo elegir en cualquier lado. Pero si le muestro las direcciones que tiene cargadas por domicilio, Mm. podría... O sea, no hay margen de error. Si Yo tenés tres tengo que domicilios, yo tengo que poder cargar cualquier dirección. Si quiero elegir una de las que tengo cargada, perfecto. Pero si no, yo quiero elegir cualquiera. No tengo por qué tener que elegir una de las que ya tengo cargadas. El usuario va a hacer eso, va a elegir la que quiera. La tenga o no la tenga. ¿Cómo haces vos para que eso se cumpla? Esa es la pregunta. Porque el significado de esta red... Perdón, te corté, Luisina. No, yo pensaba en agregar un botón que diga agregar un domicilio y que siempre vaya mostrando los que antes ya cargó, digamos. Bueno, por ahí anda la respuesta. O sea, yo tengo... Haga lo que haga, no importa si pongo un botón, si lo pongo automático, si no... Haga lo que haga, yo tengo que asegurarme de que cuando el cliente cargue una nueva dirección, se la sube a sus direcciones. Es la única forma de cumplir con esto. Porque si elige una de las que ya tiene, ya está cumplido. Si yo soy usuario, elijo una de mis direcciones ya cargadas, entonces la restricción ya está cumplida. Si yo, usuario, elijo un nuevo lugar de entrega, que no está entre mis domicilios, ¿cómo hago para cumplir esto? Tengo que agregar ese nuevo domicilio a sus listas de domicilio, a su lista de domicilios. Y de esa manera cumplo con esto. O sea, esa restricción tiene un significado, que es justamente lo que vos me preguntaste, no me acuerdo quién fue, no alcancé a ver, pero el significado es que yo desarrollador, tengo que guardar siempre los lugares de entrega del cliente. Cada vez que el cliente compre, si la compra es para una entrega en un lugar distinto, lo tengo que guardar como su lista de domicilio, su lista de lugares de entrega. De esa forma estaría cumpliendo con esta restricción. Si no, no. Si guardar no sin guardo, repetir sería, ¿no? no. ¿Cómo? Guardar sin repetir, en este caso. Sí, claro, obviamente. A ver, ¿guardar sin repetir o guardar? Después eso,
Que vos lo hagas bien o que lo hagas mal es otro tema, que ya estaríamos en un tema de calidad de software y demás, ¿no? Yo tengo que guardarlo. Mejor si lo guardo sin repetir, claramente, ¿no? Pero lo tengo que guardar, cosa de que el domicilio del cliente esté como su lista de domicilios cuando el cliente elija uno nuevo, ¿sí? Se lo guarda. Cuando el cliente elija uno nuevo, se lo guarda. De esa forma, estaría cumpliendo con esta restricción. Si no, no estaría cumpliéndolo. Porque si no va a decir, no, mira, yo no te dejo entregar en un lugar que no tenés como domicilio. Y entonces no te compro. Cuando entro por primera vez, no tengo ningún domicilio, ¿qué hago? No te puedo comprar. No podría bloquearle al cliente que solamente haga entregas en sus domicilios cargados, porque inicialmente no va a tener ningún domicilio cargado. Ese es el tema. Así que la forma de cumplir con esto es justamente al revés, guardando los domicilios cada vez que haga una entrega en un lugar distinto. Bueno, ¿estamos? Es todo por hoy. Seguimos la semana que viene. Dale, profe, Joya. Bueno, nos vemos el martes. Chao, Chao, hasta luego. Vamos. Profe, una consulta. Si Sí. la nota del teórico queda, digamos, o si desaprobamos la práctica, también perdemos la nota del teórico. No, son exámenes por separado. Ah, bien, joya. Y le puedo hacer un par de preguntas sobre algunas preguntas del parcial. ¿Del parcial, sí? Porque, por ejemplo, en un momento decía que una de las tareas que compartía con otros roles, el diseñador, era el análisis funcional. Y me quedé pensando porque si compartía algo con un administrador de base de datos o era solo decisión del diseñador, o sea, elegir qué stack tecnológico usar. El tema de qué tecnología se va a utilizar es un tema de diseño, no es un tema de análisis. Bien. No obstante, a veces pasa que se pueden definir algunas restricciones tecnológicas al momento de hacer todo el relevamiento. Y ya en ese caso se excede el tema de que el diseñador lo defina. Por ejemplo, yo podría ir a una empresa que me encarga en un sistema, empezar a hacer el análisis, y resulta que esa empresa tiene una licencia de, no sé, de Oracle y quiere usar Oracle. O sea, no importa que la forma en que lo hagamos, la base de datos tiene que ser Oracle. Y bueno, ya ahí tenés una restricción de inicio que no la podés pisar, digamos, no vas a poder elegir vos qué base de datos vas a utilizar, con lo cual ya esa elección, que es un tema de diseño, ya viene con una restricción de base. Y tenés que, cumplirla. Pero bueno, después capaz que sí tenés que elegir el lenguaje de desarrollo. Y ahí es donde entra el tema del diseño. O sea, uno como diseñador, entre otras cosas, elige la tecnología, y en este caso el lenguaje de desarrollo, el framework que vamos a utilizar, o qué metodología se va a utilizar en el desarrollo y demás. Bien, perfecto. Bien. Y tenía otra consulta más, pero ahora no me responde Sí. la compu. Así que de última le consulto la semana que viene. ¿Está bien? Bueno, Buenísimo. Bueno, Muchas si no, por gracias. mail también. Sí. Ah, listo. yo también quería hacerle un par de consultas. ¿La Sí. fecha de la práctica quedó para el martes o miércoles de la semana que viene? Miércoles. Miércoles. Bien. Y entra hasta diagrama de objetos, ¿no? Sí, todo lo que vimos. Todo lo que vimos. Claro, porque una O sea, clase el que vamos a patrones ver GRAS, ejemplo. patrones de asignación de responsabilidad, patrones GRAS. Bueno, el modelo de dominio obviamente como base. Patrones de GRAS, patrones de diseño. Claro, una sola clase llegamos a ver, si no me equivoco, diagrama de objetos, o un ejemplo de diagrama de objetos. Sí, porque es una pavada.
Está bien, Solamente por eso podría ser evaluado. Es un ejemplo del todo el diagrama de clases que ustedes obtengan. Les voy a pedir un ejemplo puntual de algún objeto hecho con el diagrama de objetos. Así que sería eso: patrones de asignación de responsabilidad, patrones de diseño, diagrama de objetos y OCL. Esta clase y la pasada que grabó las va a subir y las va a compartir. La pasada ya está subida. Esta la voy a subir, sí. Rubén, ¿rendir por partes es válido o hay que rendir todo? Se evalúan siempre todos los temas, así que el tema que lo tengan, el tema que aprueben ya les queda aprobado. Perfecto, buenísimo. Son ítems por separado los que se evalúan. Perdón, profe, se cortó y no le hice la consulta y no escuché después que me respondió. Que está subida la anterior, esta la voy a subir ahora, sí. Pero ¿por dónde la compartió? Yo les mandé el link al grupo. ¿Lo tienen el link? Si no, se lo paso otra vez. ¿Qué grupo? No me llegó nada. A mí no me llegó nada. ¿Vos te llegan los mails que yo mando cuando mando a todos? Sí, por ejemplo, donde había mandado el mail para esta clase la otra vez, sí me llegó. Cuando Ok. mandó el mail con el software y los libros también, pero no recibí nada sobre... Cuando mandé el mail con todos los links, entre ellos estaba el lugar donde van a estar dispuestos todas las clases o algunas cosas que hagamos virtual. En ese mismo mail estaba el link. Si no lo tienen, avísenme que se los puedo pasar. Profe, a mí, por ejemplo, no me llegó lo de la invitación al taller de .NET y todo eso, que Claro, me habían dicho que había mandado. a mí lo del taller sí me llegó. Yo siempre mando al grupo, mando mail a todo el grupo. O sea, si no le llega a uno, no le llega a ninguno. En realidad, si no le llega, no le llega a ninguno. No puede ser que le lleguen a algunos y otros no. Así que revisen los correos no deseados, porque por él puede llegar ahí. Ok, Cuando escribo, mando al grupo. O sea, no escribo uno por uno los correos. Tengo un grupo formado, pongo el grupo y mando. O sea que o le llega todo o no le llega nada. No, la clase no está subida en la carpeta que es videos de clase del año pasado, ¿no? Debería ser. No, del año pasado no. Les pasé la del año pasado, no las del año. Claro, no. Es un link Del año- nuevo que armé con videos de este año. Claro, bueno, eso no lo tengo. Bueno, Además, no sé si lo habrá mandado, no sé si hay más para... si no está entre corroborar los eso, porque a mí no me links llegó. que están en el primer mail que mandé, donde estaban los libros y demás, entonces se los paso. Dale, genial. Bárbaro. Profe, Sí. una consulta. Yo no rendí el parcial teórico. ¿Pongo el presente acá en el chat? Ponelo, sí, dale. Vale. Vas a rendirlo en el recuperatorio. No, es que no lo tenía que rendir por lo del juego. Ok. Bárbaro. Sí, igual yo les iba a poner, no se sumaba, después les iba a poner igual presente a ustedes porque Buenísimo. no estaban obligados a entrar. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego, Luisina. ¿Vos Eh. ¿Pudiste ver la compu? Sí, Sí. una cuestión, lo del concepto de interfaz que se refería a especificación. Sí. ¿Por qué no se refiere a implementación o realización?